sus juegos y sus respuestas tan sinceras que dan, pues siempre son de bendición para todos escuchar a nuestros niños. No se olvide, por favor, de ellos para darles esta oportunidad. Contraria a esa edad, la semana pasada inicié un tema que desde hace algún tiempo ya había tenido pensado compartir y que yo les platiqué. Para este año 2020, mi intención era tener algún tipo de actividad dedicada a los adultos mayores, donde ellos pudieran recibir palabra del Señor, instrucción de la palabra del Señor, pero donde también todos pudiéramos reconocer el papel que tienen en la sociedad, en la iglesia y en la familia. Así que, en vista de eso, iniciamos una predicación temática la semana pasada, que continuaremos en este día, y por eso es que le voy a invitar a que hagamos una oración y pidamos la dirección de nuestro Señor para iniciar este tiempo de la meditación de la palabra de Dios. Te agradecemos, Señor, la bendición que nos das de conocerte, la bendición que nos das de una u de otra manera seguir en comunión unos con otros, y porque la comunión contigo es ininterrumpida, también te agradecemos, Señor. Rogamos la dirección de tu Santo Espíritu, Padre. Rogamos que nos dirijas, que nos ayudes a entender tu Escritura, que nos ayudes, Padre, a reconocer, a valorar cada persona que tú has puesto en este mundo, en tu iglesia, en nuestras familias. Amén. Bueno, yo les decía, ¿verdad? Gracia hasta las canas, así le pusimos, y es que ya tuvimos en alguna ocasión una serie que le llamamos Gracia desde el vientre, y en esa ocasión recuerdo yo que tuvimos una serie de predicaciones de 6 domingos, se extendió por 6 domingos, lo que yo pensaba que iba a ser un solo domingo, se extendió por 6 domingos, y quiero decirle que una de mis esperanzas con estas 2 predicaciones es que suceda lo que sucedió en aquella ocasión. El valor que adquirimos al ver a nuestros niños con otros ojos, incluso a los infantes, incluso a los que están en el vientre, pues fue muy marcado. Creo que fue un tiempo que el Señor utilizó para marcar una diferencia en la congregación, en nuestra actitud hacia todos ellos. Y mi esperanza sería que le sucediera lo mismo en esta ocasión. Mi oración es que el Señor utilice su palabra para ayudarnos a ver a los adultos mayores como Él los ve. Y aclaré muy bien de eso desde la semana pasada, en el sentido de que hablo de adultos mayores y no de abuelitos, porque hay abuelitos que no son adultos mayores y hay adultos mayores que no son abuelitos. Entonces es importante que sepamos la diferencia. Estamos hablando de las personas de la llamada tercera edad, de aquellos, ¿verdad?, que son descritos en la palabra del Señor como ancianos, como gente de experiencia, y aún con otros textos que veremos hoy, veremos que también tienen otras características que la palabra del Señor enaltece. La semana pasada nosotros hablamos, ¿verdad?, un poco de esos temas. Iniciamos nuestra predicación, nuestro tiempo de meditación en la palabra de nuestro Dios, haciendo ver cuál es los abusos que se llegan a cometer contra ellos. E incluso encontramos algunos ejemplos bíblicos de abusos que se llegaron a cometer contra gente de la tercera edad, contra adultos mayores. Recordarán algunos textos, ¿verdad? Como en Lamentaciones, capítulo 5, el versículo 12, donde dice, los rostros de los ancianos no fueron respetados. Esta honra que debían haber dado incluso los invasores, tener cierto respeto y misericordia con los adultos mayores, ni siquiera la tuvieron, y es algo que el Señor tomó en cuenta en su contra. Bueno, usted además puede ver que la palabra del Señor nos indica cuáles deberían ser las actitudes, fue lo siguiente que hablamos, cuáles deberían ser las actitudes de los creyentes para con los adultos mayores. Hablamos de algunos textos, ¿verdad? Y mencionamos entre ellos, por ejemplo, Proverbios 16:31, donde dice, la cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia. Entonces hay una gloria, hay una honra, hay un respeto que merecen todas las personas mayores. Eso
la semana anterior mencioné, hubo un tiempo todavía en mi vida donde me tocaba ver que ciertos temas no se trataban frente a ellos, que había cierto respeto tan profundo que había temas prácticamente prohibidos hablar delante de los adultos mayores. Hay una honra que viene con ser un adulto mayor, habla de la obra de gracia del Señor para con ellos al preservarles la vida, al dejarles llegar a cierta edad, es una gracia también del Señor. Ahora, no podríamos dejar de ver las limitaciones. Queremos entender cuál es la perspectiva bíblica acerca de todo esto. Entonces, cuando hablo de limitaciones, por favor no entienda que estoy hablando de defectos. No es eso. Estoy hablando de las debilidades que vienen con la propia edad. A causa del pecado, todos nosotros experimentamos cambios en nuestro cuerpo que no son los que Dios hubiera deseado al inicio de la creación, sino que son consecuencia del pecado. Mire, a mis 22 años, no me lo va a creer, pero ya me duele la rodilla derecha con ciertos esfuerzos. Bueno, usted sabe que no tengo 22 años, pero no soy adulto mayor y ya cargo con algunas secuelas de lo que he hecho con mi cuerpo durante estos años. Entonces la palabra del Señor habla de ellas y quiero decirle lo siguiente, tal vez parecería un tema obvio. Bueno, ¿quién no conoce el desgaste del cuerpo del adulto mayor? ¿Quién no conoce lo que sucede? Pero note, por favor, la perspectiva que da la palabra de Dios a todo esto. Se puede llegar a la edad avanzada, se puede ser un adulto mayor y no tener el conocimiento y la sabiduría en la palabra de Dios necesaria para enfrentar todos los aspectos de la vida. Esa podría ser una debilidad. ¿De dónde tomamos eso? Bueno, escuche el Salmo 119, versículo 100. Entiendo más que los ancianos porque tus preceptos he guardado. Entiendo más que los ancianos porque tus preceptos he guardado. ¿Sería posible llegar a la edad avanzada sin tener la sabiduría necesaria para enfrentar toda ocasión en la vida? Sin embargo, el salmista en el Salmo 119 dice, yo sí tengo esa sabiduría. Y quiero darle solamente un poco de contexto, aunque me parece que muchos de ustedes sabrán de qué habla el Salmo 119. El Salmo 119 es un salmo acróstico. Cada párrafo, cada nueva estrofa inicia con una letra diferente del alfabeto hebreo. Por eso es que si usted ve que hay unos titulitos ahí que le suenan medio raros, encima de cada estrofa del Salmo 119, es porque es el nombre de cada letra. Aleph, B, Gimel, Dalet, He, Bab, etcétera, etcétera. Y en el Salmo 119, versículo 100, hablando del alfabeto, se trata de mostrar la palabra de Dios desde cada perspectiva diferente, como un prisma con muchas caras. Así se está hablando del tema de la palabra de Dios. Y este versículo en particular lo que dice es que la palabra de Dios nos hace suficientemente sabios para enfrentar cualquier situación, a pesar quizá de no ser todavía una persona tan avanzada en edad. Nos provee y nos equipa la palabra de Dios con todas las herramientas para enfrentar cualquier situación, sin importar la edad que tengamos. Por supuesto, hay una combinación de madurez personal, madurez espiritual, que enriquecen una a la otra para que después, al tiempo, esa persona sea una persona todavía más fuerte, más sólida en todo su carácter. Pero la sabiduría de la que depende la vida cristiana se encuentra en la palabra de Dios, no en la mera experiencia cotidiana, no en la mera experiencia de vida. ¿Qué le parece si le muestro otros salmos? Dice, por ejemplo, el Salmo 39, versículos 4 al 6, Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. He aquí tú has hecho mis días muy breves, y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Si como una sombra anda el hombre, ciertamente en vano se afana. Acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Bueno, una perspectiva que viene al pasar de los años es cuán breve es la vida, cuán breve ha sido la vida. Y cómo aún en el vigor, los años pasan rápido. Aun cuando una persona tenga toda la energía para enfrentar la vida cotidiana, la vida diaria,
El tiempo parece nunca ser suficiente, es solo un soplo. Hay tantas cosas por hacer, hay tantas cosas que ocupan el tiempo que la vida parece un soplo. Y al final se voltea a ver el rastro que uno ha dejado en la vida y dice el salmista, sí, como una sombra anda el hombre. ¿Ha visto la sombra? Quizá alguna ocasión se ha entablado una plática de esas ricas, sabrosas con un amigo y el tiempo pasa volando y si están fuera, ¿verdad? Bajo el solecito, pues ustedes pueden incluso ver cómo la sombra se ha movido de un lado al otro. El salmista describe la vida de un hombre ya moviéndose como una sombra y dice, pues en vano se afana. Los afanes son tan inútiles, hermanos, porque la vida es demasiado breve. No es que desperdicies solamente la vida afanándote, es que los afanes van a pasar pronto porque todos ellos desaparecen al acabarse la vida. No, el creyente va a la presencia del Señor y entonces no hay necesidad del afán. Es más, si se lograran muchas cosas, si se obtuvieran muchas recompensas en esta vida, dice que el hombre acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Puede dejar un rastro de conquistas, de victorias, de muchas cosas y a final de cuentas no sabes quién se va a quedar con todo eso. Trabajaste para alguien más. El apóstol Pedro, cuando habló en su primera carta, en el capítulo 2, perdón, en el capítulo 1, cuando habló del nuevo nacimiento, dice que el nuevo nacimiento es provocado no por una semilla corruptible, sino por una incorruptible, que es la palabra del Señor. Y citó al profeta Isaías cuando dijo, toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor. ¿De qué texto estaba hablando? ¿De qué texto estaba hablando el apóstol Pedro? Pedro estaba hablando de Isaías capítulo 40, versículos 1 al 8. Si gusta, ¿por qué no abre allí su Biblia? Porque voy a mostrarle algo que es importante para tener en perspectiva la cita de Pedro y, por supuesto, el texto del profeta Isaías. Estamos hablando, como le dije, gracia hasta las canas y estamos hablando también de las debilidades que vienen con la edad a la luz de la palabra del Señor, para que no nos quedemos como que esto es pues una ocasión de tristeza. Aquí están diciendo además lo que es obvio, lo que todos vemos. Vean la perspectiva que le da Dios en su palabra a todas estas cuestiones de la vejez. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y todo monte, y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno, escabroso y lo abrupto, hecho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Una voz dijo, clama. Entonces él respondió, ¿qué he de clamar? Toda carne es hierba y todo su esplendor es como flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Note el tema aquí. El profeta Juan está hablando de la venida del Señor. ¿En qué sentido? Bueno, está hablando del consuelo que debe tener el pueblo del Señor a raíz de que su Mesías habría de venir. Por eso dice en el versículo 3, preparad en el desierto camino al Señor. Posiblemente esta es una referencia al ministerio de Juan el Bautista, pero no solamente eso, dice, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios, todo valle es elevado y bajado, todo monte y collado, vuelva llano el terreno escabroso, es decir, el Señor va a abrir camino para su Mesías, para su pueblo, para traerles consuelo a su pueblo. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una la verá. Recuerda aquel ancianito, más adelante lo voy a mencionar. Recuerda aquel ancianito llamado Simeón,
al que le fue dada palabra de parte del Señor que no vería la muerte hasta que no viera al Salvador. ¿Se acuerdan las palabras que dijo cuando tuvo al Señor allí en sus brazos? Dijo, este es gloria de tu pueblo Israel. Él es la gloria, es lo que está diciendo Juan. Y la gloria del Señor será revelada, porque la boca del Señor ha hablado. Entonces, fíjese allí el uso que está haciendo Isaías. Él está reconociendo que las palabras de su profecía vienen de la boca del Señor. No dice, porque la boca de Isaías ha hablado. Esto se va a cumplir, y ya se cumplió en la primera venida del Señor Jesucristo. Dice, porque la boca del Señor ha hablado, garantizando el mensaje, sellándolo como seguro de ocurrir. Y entonces sí dice que clama, que de declamar que toda carne es como hierba y todo su esplendor como flor del campo. Es decir, que todo hombre pasa rápido, como una flor que florece, pero a los días ya murió. Sécase la hierba, marchítase la flor. Y luego el versículo 8 repite eso. Cuando el aliento del Señor sopla sobre ella, en verdad el pueblo es hierba. Sécase la hierba, está hablando del pueblo, entonces está hablando de los hombres. Marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mire, aunque la vida traiga consigo debilidades y que éstas vayan acumulándose, porque no es de que llegue una y se vaya y luego venga la otra como si fueran etapas, sino que se van acumulando. La vista empieza a fallar, la fuerza empieza a ser menos, pero aunque eso vaya ocurriendo, la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, para quien está ya viviendo en la edad avanzada, quien es un adulto mayor, este es un mensaje también de consuelo. La palabra del Señor traspasa el límite de nuestra vida. Aunque nuestras fuerzas se vayan desgastando, la palabra del Señor ya era fiel antes y ya va a ser fiel después, incluso de que nosotros estemos aquí. Es una realidad que la fuerza va decayendo al pasar los años, pero la palabra del Señor no decae ni pierde fidelidad. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, aunque las debilidades del cuerpo se vayan acumulando y vayan siendo más y más, la palabra de Dios siempre va a abarcar la vida de un extremo al otro. Nunca va a fallar. Bueno, hablando de estas debilidades, escuche la que encontramos en Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7, versículo 10, habla de una debilidad que no se necesita ser adulto mayor para tener, aunque a veces la vemos más en esa edad, sin querer generalizar, solamente diciendo, a veces sí está allí. No se necesita ser adulto mayor para pensar de esta manera. No digas, ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Pues no es sabio que te preguntes sobre esto. El mirar atrás, el mirar a los días anteriores de nuestra vida como, es que si me hubieran conocido cuando yo era chavo, no, hermanos, yo era bien movido, pero no me veía en el polvo en la iglesia, yo iba para acá, iba para allá. Pues estar pensando en que el pasado fue mejor es una debilidad que no solamente los adultos mayores tienen, pero que seas joven o seas adolescente o seas adulto mayor, no es sabio que estés pensando así. Esta debilidad de ver al pasado con nostalgia y de pensar que siempre el pasado fue mejor es muy engañoso porque en muchas circunstancias solamente guardamos de ellas lo que recordamos bonito de esas circunstancias. Y entonces tendemos a idealizar el pasado y a despreciar el presente como si fuera una cosa que no está tan bien como lo anterior. Una debilidad que hay también en la vejez es esa, a idealizar el pasado y a decir es que yo era y yo fui y yo hice. Bueno, usted se acordará de un hombre llamado Caleb, quien el Señor utilizó ya entrado en años y quien llegó a sus años de edad avanzada, fuerte
y diciendo, pues yo todavía estoy para servir al Señor. A mí no me anden diciendo que me van a regalar, póngame donde hay. A mí no me regale, nomás dígame dónde hay y yo voy y conquisto, y con eso me queda claro lo que Dios quiere para mí. Bueno, también en Eclesiastés, pero quiero que vaya, por favor, ahora al capítulo 11. Eclesiastés, ya cité un versículo de allí, el 7:10. Eclesiastés es un libro que fue escrito por el segundo hombre más sabio que ha pisado esta tierra. El primero y sin lugar a competencia, el primero e indiscutible más sabio que ha pisado esta tierra, nuestro Señor Jesucristo. Pero el segundo se llamó Salomón. Y este hombre tuvo una vida muy particular, puesto que recibió de Dios, al haber escogido sabiduría para gobernar al pueblo en vez de riquezas, cuando el Señor le dijo, pídeme, ¿qué quieres que te dé? Él dijo sabiduría. El Señor dijo, bueno, entonces con la sabiduría, como pediste bien, te voy a dar todo lo que no pediste. Y lo hizo extremadamente rico, el hombre más rico del planeta en su tiempo, uno de los más ricos en toda la historia de la humanidad. Un hombre muy sabio, el cual fue usado por Dios para escribir, si no completo el libro de Proverbios, sí completo el libro de Cantares, lo cual es un canto al matrimonio, lo cual es una bendición que el Señor nos da de tener en la palabra todo un libro que habla del tema del matrimonio. Y además, después de ese, también compuso proverbios. No todos los proverbios que están en la Biblia son de su autoría, pero sí la mayoría. Y luego escribió también Eclesiastés. Cantares lo escribió en su juventud, enamorado de su esposa. Proverbios lo escribió en madurez de vida, ya como un hombre adulto. Pero lo que sucedió entre Proverbios y Eclesiastés fue que, entre que fueron escritos esos dos libros, quiero decir, fue que Salomón se desvió en su corazón. Dejó de adorar al Dios verdadero y se hizo de muchos ídolos. Ídolos que llegaron hasta su casa porque tuvo muchísimas esposas, 700 esposas y 300 concubinas. Sí, su corazón se inundó de adulterio. De hecho, él narra en este libro de Eclesiastés que no negó placer a sus ojos. Hay quien interpreta eso como que Salomón probó todo tipo de vicios a su alcance, todo tipo de desviaciones y depravaciones sexuales. Salomón las practicó. Incluso, como mencioné, la idolatría, y sacrificó a los ídolos. Cuando el Señor tuvo a bien concederle arrepentimiento, volteó a ver los años de su vida y él sí tenía mucho que decir. El pasado fue mejor. Cuando yo amaba al Señor era mejor. Y note que en el capítulo 11 de Eclesiastés, que Eclesiastés es un libro que habla de lo vano que es la vida sin Dios. Así debe ser leído este libro, porque si no usted va a terminar sacando unas conclusiones muy raras acerca de él. Lo vano que es la vida sin Dios, dice en el capítulo 11, versículo 9, alégrate joven en tu mocedad y tome placer tu corazón en los días de tu juventud, sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos, mas debes saber que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Es decir, si andas dentro de los preceptos del Señor, haz lo que quieras. Si estás haciendo todo lo que conoces que la palabra del Señor ordena, entonces vive la vida, gózala. Porque esos mismos preceptos y principios de la palabra del Señor no te van a llevar a ofenderle. Entonces, lo que decidas está bien. Pero sabe que de todas esas cosas te va a juzgar el Señor. Por tanto, aparta de tu corazón la congoja y aleja el sufrimiento de tu cuerpo, porque la mocedad y la primavera de la vida son vanidad. No pierdas el tiempo en preocupaciones, no pierdas el tiempo en dolor y en enojo, porque todo esto va a pasar muy rápido. Tus años de juventud van a pasar muy rápido. Ahora escucha el versículo 12. Acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud. Ese acuérdate no habla de recordar, sino habla de reconocer. No es que traigas al recuerdo, es que lo reconozcas, que lo mantengas siempre delante de ti, siempre presente a tu Creador en los días de tu juventud. Me encanta
la palabra del Señor por muchísimas razones, esto me lo oyen decir con mucha frecuencia, pero es que el Espíritu Santo no desperdició una sola palabra. Cuando inspiró este libro, puso las palabras adecuadas y mira cómo nos invita a reflexionar el uso del título de Dios creador en estos versículos, porque está hablando de juventud y dice, tu juventud se la debes al creador. Él te creó, Él te formó. Acuérdate, reconócele en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y va a empezar a hablar de por qué les llama días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer. No está queriendo llamar a la resignación Salomón aquí. No está diciendo, hay una etapa de la vida en que ya no sirve para nada, entonces mejor aprovecha cuando sí puedes sacarle jugo. Eso sería contrario al pensamiento bíblico. Lo que hemos estado diciendo desde la semana pasada y hoy es que aún en la vejez Dios muestra su gracia y vale la pena vivir la vida aún en esa etapa que ya tiene algunas debilidades marcadas por la edad. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? Yo le dije, vivir la vida en este libro, vivir la vida alejado de Dios no vale la pena, es pura vanidad. Por eso llama, acuérdate, reconócele. Antes de que venga esto, dice en el versículo 2, antes que se oscurezca el sol y la luz, la luna y las estrellas, y las nubes vuelvan tras la lluvia. El día cuando tiemblen los guardas de la casa y los fuertes se encorven, las muelas estén ociosas porque son pocas y se nublen los que miran por las ventanas. Va a llegar un día en que tus días se acorten. Va a llegar un día en que te des sueño más temprano y te despiertes también mucho más temprano. El día cuando sean las 8 de la noche y digas, con permiso, me paso a descansar. Como dicen muchos ancianitos todavía con mucho respeto. Recuerdo haber vivido y convivido con mi abuela materna, mi abuela Marina, por algunos años, más o menos 4. Y recuerdo a mi abuelita haberse ido a dormir muy temprano y yo como niño decía, ¿qué está pasando aquí si apenas empieza la noche? Bueno, ella ya era una ancianita y por ahí de las 8 de la noche tomaba su merienda y para las 9 ya estaba descansando. Dice Salomón, viene un día cuando tiemblen los guardas de la casa. ¿A quiénes se refiere con los guardas de la casa? A los brazos. Cuando los brazos ya tiemblen. Los fuertes se encorven. Las muelas estén ociosas porque son pocas. La dentadura empiece a escasear. Se nublen los que miran por la ventana. ¿Quiénes son esos? Los ojos. Cuando la vista se empiece a cortar. Recuerdo a mi padre, también por algunos temas de salud que él tenía, pero recuerdo a mi padre leyendo su Biblia con lentes y luego leyendo su Biblia con una lupa y luego con una más grande y luego teniendo que escuchar la Biblia en aquel tiempo por cassette, porque ya no alcanzaba a ver. Se va cortando y acortando la vista. Cuando se cierran las puertas de la calle por ser bajo el sonido del molino y se levante uno al canto del ave y todas las hijas del canto sean abatidas. Es decir, cuando habla allí de que se cierran las puertas de la calle, se va perdiendo el oído. Y ya el sonido cada vez es más bajo, el sonido del molino. Se levante uno al canto del ave. Con los pajaritos van y despiertan al gallo algunos ancianitos porque se despiertan muy, pero muy temprano. Parece que le van a despertar. Y todas las hijas del canto sean abatidas. Cuando es decir, la voz empiece a decaer, cuando también teman a la altura y a los terrores en el camino. Para un ancianito, andarse subiendo a una silla, al menos para limpiar el vidrio superior de su ventana, puede representar un tema de riesgo grande. Estaba yo predicando fuera de la ciudad cuando me entró una llamada al celular y me dijeron, en cuanto vengas te vas a tal hospital porque mi mamá se cayó y se fracturó la mano. Pues, ¿qué andaba haciendo? Pues ya es una
persona mayor y se subió a una silla a limpiar el vidrio de la ventana. ¿De dónde cree que saco mis ilustraciones? Pues tengo una mamita muy avanzada ya en edad, entonces desde allí sé lo que representa. Ahora, le voy a decir algo de mi mamá. Mi mamá es algo así como combinación entre, entre la abuelita de Piolín, toda tiernita, y Superman. Porque mi mamá se ha fracturado la clavícula y llegó al hospital sin dolor. Algún día pateó una banqueta y no se enteró que se fracturó el dedo hasta que llegó con mi hermano el médico y le dijo, traes el dedo roto, porque había pateado la banqueta y se rompió el dedo. Y esa ocasión que se rompió la mano tampoco hizo mucho aspaviento. Pero bueno, esa es mi mamá, que es, ya le dije, combinación entre esos dos personajes. Pero aquí está diciendo, representa un peligro inminente la altura. Por eso dice, cuando teman a la altura y los terrores en el camino, ¿cuántos ancianitos conocemos que en esas banquetas que se levantan por las raíces de los árboles se han caído y han terminado siendo hospitalizados, al menos temporalmente, por el accidente que ocurrió? Y florezca el almendro, se arrastre la langosta y la alcaparra pierda su efecto. ¿Sabe a qué se refiere todo eso? Al encanecimiento y al cambio de la piel. Entonces mi esposa cada que me encuentra una nueva cana dice mi almendrito, porque el árbol de almendras, su flor es blanca, entonces cuando florece se pinta de blanco. Así la cabeza de los ancianos se va pintando cada vez más y más de blanco, porque el hombre va a su morada eterna mientras los del duelo andan por la calle, porque se acerca el tiempo de partir de este mundo. Acuérdate de él. Antes que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Y otra vez ese verbo acuérdate, que quiere decir reconócele. Antes de que venga el desenlace, esas tres figuras hablan de una misma cosa, es el desenlace de la vida. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Escuche, porque viene para todos un día de desenlace. Pero a pesar de que todas estas debilidades, como dije, no llega una y se va y llega la nueva, sino que se van acumulando, todas esas debilidades son parte de la condición que Dios ha permitido que el hombre experimente a causa del decaimiento que hay en el cuerpo. ¿Por qué? Pues porque nos vamos acercando a ese desenlace. Sin embargo, en la palabra del Señor esto puede ser sobrepasado por muchas otras bendiciones que también Dios da en la vejez. Y Dios sigue utilizando hombres y mujeres aún en sus años de vejez. Por ejemplo, le voy a decir de un hombre que llegó a los 120 años y que Dios usó profundamente y hasta el día de hoy es recordado entre su pueblo con mucho respeto y con mucho amor. Y aún los cristianos tenemos cierto respeto hacia él. Nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué le parece a Moisés? Dice Deuteronomio 34, 7 al 8, aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos, ni había perdido su vigor. Y los hijos de Israel lloraron a Moisés por 30 días en la llanura de Moab. Así se cumplieron los días de llanto y duelo por Moisés. A veces el Señor permite que estas debilidades se acumulen y hay otras veces que no. Todos hemos visto fotos de algunos hombres o mujeres mayores que se conservan en una fortaleza bárbara. Yo conozco un cuidador de autos en la calle, ¿verdad? Un cuidador de autos callejero, que la verdad, hermanos, es una humillación para todos los que pretendemos hacer ejercicio en ese parque o que alguna vez pretendimos hacer ejercicio en ese parque. Es un señor de más de 60 años de edad, está muy canosito ya, denota varios rasgos que hemos mencionado aquí, su edad, pero déjeme comentarle algo. Yo lo he visto hacer lagartijas parado sobre sus manos, subir y bajar parado de manos. Está fuertísimo el hombre, pega unos brincotes cuando se pone a brincar, que la verdad es que a mí, a mis 25 años, me da vergüenza hacer ejercicio junto a él, me da los buenos días y las buenas noches. No todo el mundo llega igual.
a la edad avanzada. No todo el mundo experimenta las debilidades que hemos hablado. No fue el caso de Moisés. Pero aunque eso sea, Moisés sirvió al Señor hasta el final de su vida. Es así, y el Señor tiene muchas habilidades que da al adulto mayor. Déjeme ahora hablarle de eso. Por ejemplo, le da conocimiento de vida. Fíjense lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 12. Es una historia difícil, triste, pero que además de sus lecciones espirituales nos da un ejemplo muy grande. Primer libro de Reyes, capítulo 12. Vean lo que dice el versículo 6. Y voy a seguir leyendo y voy a ir haciendo unas pausas. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo: ¿qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Y ellos le respondieron diciendo: si hoy te haces servidor de este pueblo y les sirves y les concedes su petición y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Y les dijo: ¿qué aconsejáis que respondamos a este pueblo que me ha hablado, diciendo: aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así dirás a este pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más ligero para nosotros. Así les hablarás: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Por cuanto mi padre os cargó con un pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Entonces vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, como el rey había dicho, diciendo: volved a mí al tercer día. El rey respondió con dureza al pueblo, pues había menospreciado el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. El rey no escuchó al pueblo, porque lo que había sucedido era del Señor, para que él confirmara la palabra que el Señor había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nebat. Por supuesto que hay una sabiduría que viene de parte del Señor, aún por la experiencia de vida. Y estos ancianos dieron consejo y notó algunos detalles en la lectura. 2 veces dice: a los jóvenes que crecieron con él, a los que se criaron con él. Habla de los ancianos del pueblo, gente que había servido ya por algún tiempo como líder del pueblo y no les hizo caso. Bueno, una de las habilidades que Dios da a los adultos mayores es de tener conocimiento en la palabra de Dios, experiencia de vida, para dar consejos útiles, certeros, a aquellos que somos más jóvenes. Y esa es una bendición que tenemos todos los que podemos todavía rodearnos de algunos o de muchos adultos mayores. ¿Qué le parece la comunión con el Señor? Vea lo que dice el Salmo 148. Una habilidad que el Señor da a los adultos mayores es que en ocasiones tienen más tiempo para dedicar a la lectura de la palabra del Señor, a la comunión con el Señor, que muchos otros que están en plena edad productiva, laboral. Vea lo que dice el Salmo 148. Versículos 7 al 12. Alabad al Señor desde la tierra, monstruos marinos y todos los abismos, fuego y granizo, nieve y bruma, viento tempestuoso que cumple su palabra, los montes y todas las colinas, árboles frutales y todos los cedros, las fieras y todo el ganado, reptiles y aves que vuelan, reyes de la tierra y todos los pueblos, príncipes y todos los jueces de la tierra, jóvenes y también doncellas, los ancianos junto con los niños. El llamado a alabar al Señor es para toda su creación, pero luego cuando habla de los hombres, contrasta los jóvenes varones, por eso habla de jóvenes, y dice, y doncellas, contrastando sexos, pero luego contrastando edades, los ancianos junto con los niños. Otra bendición, otra habilidad que Dios ha dado al adulto mayor es seguir alabando su nombre y hacerlo, como dije, a veces con tiempo más extendido que otros. Es privilegio y placer de todos nosotros
el dedicarnos a la comunión con el Señor, dedicar un tiempo diario, pero a veces ellos tienen un poco más de tiempo. Con eso no quiero decir que sea la única habilidad. Fíjese lo que dice el libro de Ruth, capítulo 4, versículos 13 al 17. Hace poco hablé de estos versículos en una boda y fue un texto medio raro, pero creo que fue de bendición de cualquier manera. Ruth capítulo 4, versículo 13 dice, vos tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. Sea él también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama y es de más valor para ti que 7 hijos le ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño y lo puso en su regazo y fue su nodriza. Y las vecinas le dieron un nombre diciéndole, ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Hay muchos adultos mayores que llegan a cumplir funciones de abuelitos y que son abuelitos piadosos, abuelitos que aman a Dios. Obed tuvo la bendición de ser puesto en el hogar de un hombre y de una mujer llenos de virtudes espirituales. Pero la abuelita Noemí no se quedaba atrás. Tuvo sus días difíciles, tuvo sus momentos difíciles. Llegó diciendo, ya no me llamen Mara. Digo, ya no me llamen Noemí. Ese nombre significa placentera, agradable, alguien con quien te da gusto estar, de esas personas que caen bien a todos. Y llegó diciendo, bueno, ese nombre ya no me representa, ya mejor llámenme Mara, llámenme amargada. Quien se junte conmigo me va a estar oyendo quejarme, va a estar oyendo gruñir todo el día. Y ya no me representa aquel nombre. Tuvo sus días difíciles, Noemí, pero también llegó a la vejez y tuvo la bendición de ser influencia piadosa, de piedad, de virtud, de devoción para con su nieto, por decir así, su nieto adoptivo, Obed. Mire lo que estábamos hablando hace un rato en Lucas capítulo 2. Mencioné a este varón, pero también aquí vamos a ver a una dama, 2 ancianos, dice aquí en Lucas capítulo 2, versículos 33 al 38, que tuvieron la bendición de conocer a nuestro Señor Jesucristo siendo apenas un bebé. Versículo 33, y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Estoy leyendo Lucas 2, 34 ahora. Simeón los bendijo y dijo a su madre María, he aquí este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y había una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Y llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de él, o sea, hablando del Señor Jesucristo, hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Los ancianos consagrados al Señor, a quien Él les dio la bendición, el privilegio especial de conocer a nuestro Señor Jesús como un bebé. Claro, en el caso de Simeón, fue usado incluso para profetizar a María, que un día una espada traspasaría su corazón, puesto que vería a su hijo colgado de una cruz, con el cuerpo molido, ensangrentado. Pero estos 2 ancianos son también muestra de cómo Dios sigue utilizando a los adultos mayores para su honra, para su gloria, en comunión con Él. Otra cosa que les permite saber es, que les permite realizar otra habilidad que el Señor les da, es conocimiento y confianza en Dios. Mire, vaya a Deuteronomio 4:9. Este fue uno de los versículos que levantó mi interés en hablar de este tema hace ya bastante tiempo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, dice así: por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos
y a tus nietos. Fíjense qué instrucción tan precisa. Podríamos pasar todo un domingo hablando tan solo de este versículo. La instrucción para el pueblo de Israel. En el libro de Deuteronomio es muy clara en este versículo de quién deben cuidar. Debe cuidar, dice, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Moisés estaba hablando a una generación que entraría a la tierra prometida. Ahora, yo sé, aclaremos. La generación que salió de Egipto le fue dicho, todos ustedes van a morir en el desierto porque no creyeron que Dios los podría meter a la tierra de Canaán. Pero Deuteronomio es la segunda vez que se habla o se promulga la ley del Señor. Se le repite la ley del Señor, pero ahora una generación que ya no es la que salió de Egipto, sino es la que sí entraría a la tierra de Canaán a conquistarla, pero ya no bajo conducto de Moisés, sino de Josué. A ellos les está diciendo, cuídate y guarda con diligencia tu alma, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Es decir, ustedes, generación nacida en el desierto, han atestiguado la gloria de Dios, el poder de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios, la disciplina de Dios. Todo lo que han conocido de Dios, procuren no olvidarlo jamás. Esa va a ser la manera en que van a guardar su alma. Cuando tengan presente siempre la actividad de Dios en medio de ustedes y alrededor de ustedes, en favor de ustedes y aún disciplinándoles. Porque la disciplina también es en favor de quien es disciplinado. Y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Cuídate a ti y luego cuida a tus hijos, sino que las hagas saber a tus hijos. El papel de los padres para con los hijos de enseñarles quién es Dios. Ahora viene algo fascinante. Y a tus nietos. O sea que el trabajo no acaba cuando tú has hablado y enseñado a tus hijos el camino del Señor. Tienes la responsabilidad de ser bendición a tus nietos. Ese era el pensamiento de Dios a través de Moisés para su pueblo. El legado espiritual no se pasa a la siguiente generación, se pasa a las siguientes 2 generaciones. Y en nuestro país y en muchos otros ocurren fenómenos sociales y económicos que acercan a los nietos a sus abuelos. Entonces a veces los padres echan mano de los abuelos para encargarles a los hijos. Hay algunos límites que creo que deben ser trazados y creo que también tendremos que hablar de ese tema con amplitud en otro momento, para que entonces no suceda que los abuelos terminan criando a los hijos, porque eso no es el plan de Dios. Pero ya que tienen cierta influencia por el tiempo que pasan con ellos, esto se puede cumplir. El ser de bendición espiritual por el conocimiento y la confianza adquirida en Dios a través de haberle visto actuar por algún tiempo ya en la vida que Dios nos ha concedido. Mire, Deuteronomio capítulo 32, versículo 7, dice, acuérdate de los días de antaño, considera los años de todas las generaciones, pregunta a tu padre y él te lo hará saber, a tus ancianos y ellos te lo dirán. La función que tenemos, aquellos que ya hemos andado cierto tiempo en el camino del Señor, es de decirle a las generaciones que vienen detrás, sea por edad física o por ser más jóvenes en el Evangelio, la responsabilidad que tenemos es decirles, sí, Dios es fiel, yo lo he visto actuar ya por tantos años y nunca nos ha fallado. Es pasar la estafeta espiritual, el legado espiritual que va quedando con el tiempo. Quien ha llegado a la edad avanzada puede decir lo que dice el Salmo 71. Si usted gusta puede ir allí, si no, escuche la lectura de la palabra de Dios. Ve lo que dice el Salmo 71, versículos 17 y 18.
Dice, oh Dios, tú me has enseñado desde mi juventud y hasta ahora he anunciado tus maravillas. Y aún en la vejez y las canas, no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación, tu poderío a todos los que han de venir, porque tu justicia, oh Dios, alcanza hasta los cielos. Tú que has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Ya me seguí, voy a seguir hasta el versículo 20. Tú me has hecho ver muchas angustias y aflicciones, me volverás a dar vida y me levantarás de nuevo de las profundidades de la tierra. Note, por favor, cómo habla en el versículo 18, tú me has, no me desampares en la vejez y en las canas. En el versículo 17, tú me has enseñado desde mi juventud. Pero luego en el versículo 20 dice, me has hecho ver muchas angustias y aflicciones, me volverás a dar vida. La confianza de que el Señor nos va a sacar de lo que estamos viviendo está basada en que ya lo hizo antes. Por eso dice, aunque esté viviendo en esto, sé que me volverás a sacar de este aprieto. Esa es nuestra responsabilidad, poderle decir a generaciones futuras la fidelidad de nuestro Dios, o diría Job capítulo 9, versículo 12, en los ancianos está la sabiduría, en la largura de días el entendimiento. Aunque no siempre es así, para quien han dado con el Señor ya por cierto tiempo, sí hay entendimiento que viene con ese trayecto en el Evangelio, en el conocimiento del Señor. La semana pasada mencioné Tito capítulo 2, hablando de las habilidades. Ya notó que hay una compensación, y aunque las fuerzas físicas se van haciendo menos, y aunque las habilidades y destrezas físicas van fallando, la fortaleza espiritual viene a compensar esto. De modo que no se está pidiendo que salgas a jugar 3 horas con los niños al patio. Se está diciendo que deposites todo tu legado espiritual. Tampoco necesitas cargarlos si tus brazos ya son débiles para hacer eso. Los que protegen la casa, los fuertes, recuerden el lenguaje de Eclesiastés. Mencioné Tito capítulo 2, versículos 1 al 5, específicamente en el versículo 3, cuando habla de las ancianas, diciendo que las mismas ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es otra vez voltear a ver las generaciones que vienen detrás para vaciar en ellos todo el legado espiritual que Dios ha venido invirtiendo en ti. Por supuesto que no queda allí, no queda allí. La palabra del Señor también nos dice el ejemplo de Timoteo y su madre y su abuela. Segunda a Timoteo capítulo 1 versículo 5 dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es curioso que cuando el apóstol Pablo escribió a Timoteo, no le dijera, tengo en mente la fe que hubo en tu papá. Tu papá de Timoteo era griego, lo sabemos por referencias bíblicas. Sino dice la fe que hubo en tu abuela y en tu madre. Es curioso porque el legado espiritual de Timoteo fue enriquecido por estas dos mujeres que depositaron en él de lo que ellas mismas habían recibido. Así que usted ve, la palabra del Señor no escasea en decir, aquí hay mucho que aún en los años avanzados de la vida se puede hacer. El Salmo 78, versículo 5 y 6 dice, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y esto se lo contaran a sus hijos. A ver cuántas generaciones van, de los padres a los hijos, a los que habían de nacer, y luego a los que habían de nacer de los que iban a nacer. 4 generaciones. Nuestro legado no acaba en enseñar a nuestros hijos o a los que vienen inmediatamente después, sino a la tercera y aún hasta la 4ª generación. Eso cambia el enfoque de la vejez, ¿no cree? Todo lo que el Señor ha depositado por años en ti, ahora tienes esta encomienda y esta bendición de pasarlo a otros.
por último, quiero llevarle a la primera carta de Juan, al capítulo 2, versículos 12 al 17. Vea lo que dice aquí. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En los versículos específicamente del 12 al 14, Juan se refiere a tres grupos de personas a quienes les llama padres, les llama hijos o jóvenes. A los padres se refiere con aquellos que han alcanzado cierta madurez ya en el camino del Señor. A los hijos se refiere a aquellos que están jovencitos en el Evangelio y a los jóvenes, aquellos que están en plena fortaleza espiritual. No queriendo decir que sean mejores que otros, solamente describiendo algunas de sus características. Por eso en el versículo 12 dice, a vosotros hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados en su nombre. Aquellos que recientemente han experimentado la justificación de sus pecados, que han sido abrazados por la gracia de Dios. Os escribo a vosotros, padres, escuche, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Aquellos mayores en la fe son los que ya han experimentado la fidelidad de Dios, de modo que pueden decir, Él sigue siendo el mismo que fue en el principio. Por eso hace esa referencia al que ha sido desde el principio. El que nunca cambia desde el principio es igual. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Van venciendo tentaciones. Os escribo a vosotros niños porque conocéis al Padre. Aquellos que han abrazado recientemente la fe y todavía tienen fresco en su memoria el haber venido a Cristo y han sido recién adoptados en la familia del Señor. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Escuche, por favor, que el versículo 13 y el versículo 14 inician con lo mismo. ¿Por qué Juan, es más, llevémoslo más allá, Juan fue el autor humano? ¿Por qué el autor divino, el Espíritu Santo, llevó ese texto todavía más lejos al repetirlo? Porque es una verdad esto. La madurez espiritual está relacionada con la dependencia y confianza que tenemos en el Señor en cualquier situación, porque sabemos que Él siempre ha sido el mismo, porque le reconocemos como el mismo desde el principio. Y por supuesto, dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ya había hablado de vencer al maligno en el versículo 13, pero ahora añade que eso se hace por medio de conocer la palabra de Dios. En esta carta, Juan reconoce no las edades físicas, sino las edades espirituales. Generalmente también vendrá con el tiempo esta confianza y dependencia en Dios para poder decir a generaciones más jóvenes, el Señor ha estado con nosotros, no nos va a dejar. El grupo de adultos mayores es el modelo, o debe ser el modelo, para los demás de dependencia en el Señor. Porque han conocido al Señor por más tiempo, porque le conocen, le han visto actuar. Entonces tienen una dependencia todavía más robusta, más clara, no se intimidan, no se sorprenden con las nuevas tendencias en las doctrinas, en las creencias de la gente, no se sorprenden ni se espantan con diferentes situaciones sociales, económicas, de salud. Ya han vivido por esas cosas, ya han visto a Dios guiarles a través de todo eso, entonces están firmes, tienen una actitud reposada,
sonríen al futuro diciendo, está bien, venga lo que venga, el Señor está de nuestro lado. Y una iglesia se beneficia de tener adultos mayores en sus bancas, en sus lugares de comunión. Nota que en la palabra del Señor no hay una brecha generacional. No hay un desprecio a los jóvenes por ser jóvenes y a los ancianos por ser ancianos, sino al contrario, cada uno encuentra su lugar, donde es útil, pero donde también es aceptado y recibido y amado tal como es. La iglesia cristiana siempre ha tenido un mensaje que va contra la corriente de la cultura. Siempre. Para los griegos, el Señor Jesucristo era tropiezo, porque no podían creer que un Dios se hiciera hombre y padeciera las cosas que padecen los hombres. Para los judíos era tropiezo porque no podían creer que alguien que fue crucificado en el lugar de un malhechor hubiese sido el Mesías que ellos esperaban. El mensaje del cristianismo siempre ha sido contracorriente y en sus aplicaciones a la vida diaria también ha sido siempre contracorriente. Y hoy sigue siendo contracorriente. A pesar de muchos esfuerzos que se hacen en la sociedad por reconocer al adulto mayor, por ejemplo, dándoles un día anual para reconocerlos, todavía es insuficiente. Y como mencioné las estadísticas la semana pasada, hay muchísimos abusos de muchas índoles en contra de ellos. La iglesia tiene que ser este lugar, este espacio donde ellos se saben seguros, aceptados, amados y reconocidos. No como un favor que les hacemos, sino como una obediencia a la palabra del Señor. Esto es lo que Dios espera de nuestra actitud hacia ellos. Que recibamos su ministerio, su trabajo, lo que Dios les ha dado a hacer en esta edad, que es ser fortaleza, enseñanza, inspiración, instrumentos para fortalecer a la iglesia de muchas maneras. Ellos que tienen otro tipo de perspectiva de la vida, aportan tanto a nuestras propias vidas. No solamente con sus consejos, a veces su silencio, su sonrisa confiada, donde transmiten están jóvenes y se están espantando de más. El Señor nos va a sacar de esto como nos ha sacado siempre. Demos gracias a Dios por ellos, pero no se queda allí. Busquemos su comunión. Ellos van a necesitar en este tiempo de pandemia, tal vez algunos de ellos, debo decir, van a necesitar un poco más de ayuda para conectarse a nuestras reuniones. O si usted les quiere llamar y les quiere ver en una videollamada, van a necesitar un poquito más de ayuda. Aunque algunos de ellos se están haciendo expertos, ya mandan aplausitos y cosas de esas en el Zoom. Pero de cualquier manera, son una bendición y son otro tesoro que tenemos en la iglesia. Recuerdo bien que tras nuestra serie Gracia desde el vientre, yo y algunos otros le hemos dicho a nuestros niños preciosos, en el significado, en la connotación que la palabra precioso quiere decir de altísimo valor, de un precio altísimo. Pues también nuestros adultos mayores son preciosos, porque ante los ojos del Señor son preciosos, de un altísimo valor para nuestras vidas. Que la iglesia se convierta en ese espacio donde se les atesora, se les ama, se les reconoce. Repito, no como un favor, mucho menos como una lástima, sino porque entendemos el papel que Dios les ha dado, el rol que Dios les ha dado. Les reconocemos y damos gracias a Dios por cada uno de ellos en medio nuestro. Oremos. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos da aplicación del mensaje de tu evangelio en toda etapa de nuestra vida, en toda circunstancia y en toda relación humana, Señor. Nos dice lo que esperas y es nuestro placer hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad, Dios nuestro, nos ha agradado. Y hagamos tu voluntad también con respecto a los adultos mayores. Gracias por nuestros hermanos y nuestras hermanas. Utilízales en medio tuyo. Y que, Señor, el amor que les tenemos sea cada vez más palpable.
síguenos enseñando a demostrarse. Amén.